Juan capítulo 5, abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 5, vamos a leer el versículo 25. Juan capítulo 5, versículo 25. Unas palabras de Jesús poderosas, muy significativas, que nos van a ayudar a comenzar a hablar y a celebrar y a proclamar el Evangelio de Cristo y su resurrección. Juan 5:25 dice así la palabra en esta mañana: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vamos a leer estas palabras poderosas de Jesús una vez más. Dice el Señor: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Algunos dirán: pastor, pero pensaba que la resurrección de los muertos es al final del siglo, al final de la historia, es cuando los muertos van a ser resucitados. Si piensas eso, tienes razón, claro que sí. Al final de esta edad, de estos tiempos, vendrá la resurrección de los muertos. La resurrección física, corporal, donde las almas que han partido van a ser unidas con cuerpos nuevos. Unos irán a condenación eterna, otros irán a felicidad, a salvación y a gozo eterno. Eso es al final del siglo. Habrá esa final resurrección. Pero para poder participar en esa final resurrección de los muertos a una vida eterna en cielos nuevos y tierra nueva, es necesario resucitar ahora. Para poder participar de la segunda resurrección es necesario tener parte en la primera resurrección. Pastor, ¿qué quiere decir eso? El Señor Jesús nos lo dice. Y nos dice en su palabra que la hora viene, y es ¿cuándo? Ahora. Cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren resucitarán, vivirán. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Está hablando de el nuevo nacimiento del creyente. Está hablando de una resurrección espiritual por la cual un alma, un pecador muerto, viene a vida espiritual. Cuando nosotros celebramos resurrección, tenemos que ser recordados que el Señor vivió, murió y resucitó para dar vida a pecadores muertos, para traer resurrección a la vida de los pecadores. Pecadores muertos. Jesucristo dice que los muertos oirán la voz de Dios. Este mensaje que proclamamos y el mensaje de vida es un mensaje que sale a muertos. Y esto es muy significativo porque el Señor Jesús nos enseña a través de esta palabra cuál es la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Y para nosotros poder proclamar en resurrección un mensaje correcto, verdadero, bíblico de resurrección, tenemos que poder hablar de la condición de ese hombre. Proclamamos que Jesucristo vivió, murió y resucitó, pero Él hizo todo eso para que los muertos pudieran vivir. Y esa resurrección final comienza cuando ahora los muertos en esta vida resucitan. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, el hombre murió. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que la condición de la raza humana
es la muerte. Pastor, a mí no me parece eso. Los hombres parecen tener mucha vida y mucha actividad. Tantas cosas que los hombres hacen. Los hombres están vivos, pastor. Oh, no, no te engañes, querido amigo. La condición de la raza humana es una condición de muerte. La mortandad prevalece en este mundo como resultado de la caída. Número 1, muerte física. ¿Sabías tú que el hombre está muriendo desde que nace? Nos damos cuenta que el hombre, el niño crece y va creciendo, y en algún momento ese cuerpo que empieza a hacer, empieza a decaer. Es un periodo, una etapa donde aparentemente hay mucho crecimiento y vitalidad y vida, y en algún momento ese cuerpo empieza ¿qué? A decaer, a disminuir, a morir. Después que yo cumplí los 40 años, me voy poniendo más sabio. ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta de la condición del hombre. Me doy cuenta que si no fuera por Dios estoy muerto. Oh, como los hombres tratan de evitar esta muerte, esta mortandad en nuestros cuerpos físicos, ¿verdad que sí? La tratamos de esconder, la tratamos de tapar, la tratamos de apuntalar de diferentes maneras, pero el cuerpo físico desde la caída está muriendo. Cada vez que nos sale una canita, una arruguita, un nuevo achaque, un nuevo dolor, cada vez que las rodillas se van, ¿qué? Oye, como me duelen las rodillas a mí últimamente. Yo que siempre he sido un atleta, yo que siempre he estado en deportes, y el cuerpo me ha recordado, tu cuerpo se está muriendo. Tus capacidades están disminuyendo, tu vitalidad está decayendo. No nos engañemos. Físicamente el hombre se dirige a una muerte segura. A una muerte segura. ¿Qué somos físicamente? ¿Qué somos? Oh, el hombre en su afán trata de esconder lo que somos físicamente. Pero yo recibí algo que me impresionó mucho cuando recibí los restos de mi madre, ¿verdad? A la cual incineramos. Pastor, los cristianos tienen que, ¿cómo se dice? Tienen que enterrarse, esto, aquello. Hermano, yo respeto todas vuestras sensibilidades y yo respeto todas esas cosas. Mi madre había pedido que incinerarse, así lo hicimos. Y para mí fue muy revelatorio cuando me dan esa cajita y tuve valor de abrirla y poder ver lo que es el hombre en su cuerpo. Y al abrir esa cajita vi polvo, piedritas, algunas más grandes que otras y otras muy pequeñas. Polvo. El hombre está muerto. El hombre se dirige a una muerte segura, físicamente. Por mucho que tratemos de apuntalarnos, ¿verdad que sí? Se nos van cayendo las carnes, ¿verdad? Se nos van cayendo a mí ya me está saliendo mi barriguita. Va cayendo todo. Pero eso no es lo más triste. Lo más triste es que el hombre también está muerto como moral y espiritualmente. Moral y espiritualmente el hombre murió en el jardín del Edén. El hombre que estaba en justicia en relación con Dios se separó, se volteó de esa relación y de esa justicia en los caminos de Dios. Moralmente se pervirtió, se volteó de la santidad y del camino que Dios tenía para él. Y desde ese momento Adán y Eva representan lo que el hombre moralmente y espiritualmente
lo caracteriza hoy. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Como hemos mencionado muchas veces, se voltearon y corrieron en dirección contraria a Dios. ¿Qué está haciendo el hombre hoy muerto? El hombre hoy muerto corre en dirección contraria a Dios. No quiere saber del verdadero camino a Dios, porque los hombres mencionan a Dios todos los días. Pero el verdadero camino a Dios, del cual vamos a hablar hoy, cómo es que los muertos pueden tener vida, el hombre natural en su mortandad, en su muerte moral y espiritual, no quiere saber de ese Dios. Y por eso es que Adán y Eva corrieron en dirección contraria a Dios y se escondieron de Dios. Y no solo se escondieron de Dios, sino buscaron ellos mismos arreglar su problema. ¿Qué quisieron? ¿Qué pensaron ellos que era su problema? Tenemos un problema psicológico aquí, esposo mío. Sentimos vergüenza. Pues vamos a arreglarlo. ¿Por qué sentimos vergüenza? Bueno, tenemos temor, tenemos vergüenza. Bueno, eso es porque ese Dios está detrás de nosotros, cayéndonos atrás. Y nosotros podemos ser nuestros propios dioses. Vamos a arreglar esto, tú y yo. Después de todo, nosotros podemos arreglar la situación. ¿Y qué hicieron? Se hicieron delantales de hojas, se cubrieron. No vemos a ese hombre buscando a Dios, ¿verdad? No lo vemos buscando a Dios. Esa es la condición y la ruina moral y espiritual del hombre separado de Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Pero el hombre trata de ¿qué? De levantarse él mismo. Pero en esta mañana queremos empezar a proclamar que solo Dios puede traer a pecadores muertos de vuelta a la vida. Solo Dios puede dar vida a pecadores muertos. Sin embargo, el hombre en su rebeldía trata de levantarse a sí mismo. El hombre en su rebeldía trata de levantarse a sí mismo. Trata de resucitarse. El hombre tiene un sentido de esta mortandad. El hombre tiene un sentido de que hay muerte en sus huesos. El hombre tiene un sentido de que algo no está bien. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a comprenderla, a entender la cabalidad. Pero hay un sentido de eternidad en el corazón y en el alma del hombre. Hay un sentido de que hay Dios. Hay un sentido de moralidad. Pero los hombres con esas cosas que tienen, porque Dios por naturaleza, por conciencia, por testimonio de la creación se lo ha dado. El hombre no busca al Dios verdadero, está muerto en sus delitos y pecados. Y el hombre lo que quiere es arreglar su propia muerte, levantarse de su propia muerte, resucitarse a sí mismo. En realidad, este hombre llama a estos caminos de darse vida a sí mismo, les ha puesto diferentes nombres. Por ejemplo, el hombre le llama a estos caminos propios de resucitarse a sí mismo, caminos humanitarios. Si solamente somos suficientemente humanitarios, vamos a poder vencer, vamos a tener un sentido de inmortalidad. Por eso vemos a las estrellas de Hollywood, ¿verdad? Los vemos, son los más humanitarios del mundo. ¿Verdad? Son los que dan su dinero para África, para Haití. ¡Qué humanitario es el hombre! Como el hombre trata de levantarse a sí mismo, como estos hombres se levantan de su drogadicción, de su corrupción inmoral, de todas las cosas que hacen, y dice, a través de mis caminos humanitarios, yo me levanto, yo me justifico a mí mismo. El hombre trata de levantarse a sí mismo a través de la espiritualidad. Oh, no hay un canal más espiritual que el canal de Oprah. O Cristina. No sé, Cristina está todavía por la televisión. Yo no veo televisión casi, so perdónenme. ¿Quién es ahora la que está en el bombo en español? Pues como se habla entre estas personas de espiritualidad, ¿verdad? De espiritualidad, somos espirituales y tenemos diferentes religiones y todas las religiones van al mismo lugar.
Y estos son los esfuerzos del hombre muerto. ¿Por qué? Por darse vida a sí mismo, por levantarse ellos a sí mismos y resucitarse de su mortandad y justificarse a sí mismo en sus conciencias. Los hombres aún también en estos esfuerzos se llaman cristianos. Y déjeme decirle algo. Hay una iglesia hoy que se llama cristiana, que es una iglesia falsa y apóstata. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. El Señor regresa pronto. Pastor, ¿por qué usted sabe eso? Pueblo, yo sé eso porque el apóstol Pablo dijo que antes que viniera el Señor, la apostasía tendría que venir. La apostasía es que una iglesia se voltee, se vaya del camino verdadero. Y si usted conoce un poquito de historia, y para eso nosotros queremos instruirlo. Esta apostasía comenzó en el siglo XX. A principios del siglo XX empezó a manifestarse de una manera muy clara. ¿Cómo empezó? Si usted conoce algo de la historia de los Estados Unidos y de la historia religiosa de los cristianos de los Estados Unidos, esta nación fue una nación en la que prevaleció el Evangelio de Cristo. Las instituciones de aprendizaje académicas y las grandes universidades como Harvard, como Yale, como Princeton, fueron universidades que al principio fueron ¿qué? Seminarios evangélicos, seminarios protestantes, lugares donde se enseñaba la palabra de Dios, lugares donde habían hombres que creían la Biblia, lugares donde habían hombres que creían la Biblia y no solamente la creían, eran expertos en ella. Eran expertos en la palabra de Dios. Eran expertos en los idiomas originales del hebreo y del griego. Eran hombres que tenían una misión. Creían en la soberanía de Dios y que este Dios estaba obrando en este mundo para salvar a un pueblo y que el medio para hacerlo era el evangelio, no las acciones muertas de los hombres tratando de resucitarse a sí mismos. Sin el evangelio de Cristo, la apostasía está con nosotros y les voy a hablar un poquito más de eso. Yo les quiero decir en esta mañana que estos esfuerzos de los hombres para levantarse a sí mismos no levantan a los muertos de su mortandad. No los levantan. Pues estos seminarios y estas grandes universidades e instituciones académicas de aprendizaje que un día estaban al servicio de la iglesia, porque las denominaciones principales habían fundado estas grandes escuelas, pues en algún momento aquello que era preciado y valioso, que era el evangelio y las sagradas escrituras como algo verdadero, inspirado, infalible por Dios, se empezaron a levantar hombres que empezaron a cuestionar estas cosas. Vino lo que se llamó la crítica alta de la Biblia y empezaron a venir vientos de Europa. La misma Europa que redescubrió el evangelio fue la misma Europa que también cayó en decadencia, en apostasía en el siglo XIX con los teólogos alemanes. Teólogos de Europa que empezaron a negar el poder verdadero del evangelio y lo que la Biblia dice como verdadera. Y todo esto, ¿verdad? Todo comenzó, ¿dónde comienza la historia del mundo, verdad? De alguna manera allá en el oriente. Y del oriente, ¿cómo ha venido? Hacia occidente. Y las grandes culturas del oriente y de Europa, ¿verdad? Vinieron al Nuevo Mundo. Y del Nuevo Mundo nos llegó a nosotros que éramos indios. No, nosotros los cubanos somos indios también, I'm sorry. Porque Taín, ¿cómo se llamaba? Atuey. ¿Atuey qué era? Un indio. ¿Y dónde vivía? En Cuba.
Eso de que nosotros los cubanos no somos indios. ¿Verdad que el hombre caído, de alguna manera queremos exaltarnos? Porque nosotros los cubanos, hermano, yo soy cubano y yo amo mi patria, pero hermano, tengamos cuidado. Nosotros no somos mejores que nadie. Nos llegó en algún momento de esto que vino allá, esta ola, ¿verdad? Que vino porque es plan de Dios. Dios trajo la reforma, redescubrió el evangelio, hizo lo que hizo en Europa. Recibimos en el Nuevo Mundo la herencia de la reforma, que fue precisamente el impacto de esos puritanos que llegaron a las costas de los Estados Unidos, trayendo una misión que es plantar la bandera del evangelio donde quiera que estuvieran. Y así crearon escuelas, hospitales, universidades. También hicieron cosas malas como hace el hombre. No hay nada perfecto. No hay una historia perfecta. No hay hombres perfectos. No hay país perfecto. Los Estados Unidos no es perfecto. Pero gloria a Dios por los Estados Unidos. Por alguna razón estamos aquí nosotros, ¿verdad? Vimos algo que queríamos llegar. Pero de alguna manera estos vientos que llegaron, que después llegaron a nuestros países latinoamericanos, cuando llega el tiempo de la apostasía, y llegó el tiempo de la apostasía de una manera clara y manifiesta, 1800 y pico, ya venía con estos teólogos y viene y es exportada también a América. Y en algún momento todo eso empieza a surtir un efecto. Y es muy interesante que estas universidades empiezan a voltearse y a convertirse en centros liberales de teología y de cultura, habiendo comprometido, echado a un lado el Evangelio de Cristo. En 1928, el seminario de Princeton, que había sido un baluarte de la fe reformada en los Estados Unidos, firmó una declaración diciendo que el nacimiento virginal y otras doctrinas esenciales de nuestra fe cristiana ya no eran importantes. Ya no eran importantes. Y ese último baluarte que era Princeton, donde teníamos a los hermanos Hodge, donde ahí también estuvo Warfield, donde estaba J. Gresham Machen. Quizás ustedes no conocen estas personas, pero estas fueron personas que mantuvieron el evangelio en los Estados Unidos hasta que la apostasía colmó. Pero déjame decirte, se voltearon las universidades, pero Dios siempre ha tenido un remanente en todos los tiempos. Estos tiempos que vivimos, yo creo, son tiempos donde después de ese principio del siglo XX, donde empezaron a suceder todas estas cosas, y el hombre dijo, nosotros nos vamos a resucitar. No necesitamos el evangelio de Cristo para resucitarnos. Lo vamos a hacer a través de nuestros esfuerzos humanitarios, lo vamos a hacer a través de una espiritualidad que cubre a todo el mundo. Lo vamos a hacer a través de una moralidad que el hombre, siguiendo al Jesús histórico, no al Jesús milagroso, no al Jesús que clamó ser el Mesías, no al Jesús que resucitó de los muertos. Todo eso es fábula, invenciones de los hombres. Todo esto pasó. Le estoy dando historia. El siglo XX fue ese siglo donde las personas que buscaban al Cristo, al Jesús histórico, empezaron a quitar cosas y a decir, no, esto no es el verdadero Jesús. El Jesús simplemente fue un maestro, un profeta de Dios. Un profeta de Dios que nos dio el camino a seguir, un estilo de vida. Esa fue la apostasía manifestada en los últimos tiempos que estamos viviendo. Un profeta, alguien que nos enseñó un camino mejor, alguien que nos recordó la regla de oro,
Alguien que nos dio una serie de instrucciones, como habían venido muchos profetas, y Dios manda diferentes profetas a lo largo de la historia. Y así mandó a Confucio, o mandó, ¿verdad?, a Mahoma, o mandó al Buda, o mandó a Indira Gandhi, o mandó a todas estas personas iluminadas, con un estilo de vida pacifista, clamando por toda la humanidad. Y que el hombre, si el hombre simplemente escucha la voz de paz entre los hombres, nosotros podemos nosotros mismos que levantarnos. Qué atractivo está eso, ¿verdad? Qué atractivo está. Ese es el mensaje de la iglesia apóstata. Tenemos hoy, a partir de ese tiempo, se empezaron a voltear las denominaciones. Denominaciones cristianas que hasta ahora habían sido poderosas en fe reformada. Luteranos, presbiterianos, anglicanos. Empezaron a voltearse y a ver en ellos divisiones. Y se fueron de los luteranos y se volvió una denominación liberal. Igual pasó con los presbiterianos, igual pasó con los anglicanos. La apostasía ha estado entre nosotros, ha comenzado con poder de adentro de la iglesia. La iglesia está siendo desecrada. La iglesia está siendo vilipendiada. El templo de Dios está siendo blasfemado. El templo, de adentro del templo de Dios ha venido la blasfemia del anticristo. La blasfemia del anticristo es aquel que no cree el evangelio. Es aquel que no cree en el poder del evangelio, aunque tenga una apariencia de evangelio. Pero Dios ha tenido siempre un ¿qué? Un remanente. Un remanente. Pero estos esfuerzos del hombre por levantarse a sí mismo, me vino a la mente a mí una vieja película que a mí me gustaba mucho. Es una vieja película de antaño. Yo no soy tan viejo, pero bueno, de muchos años atrás, cuando yo era niño, vi esta película. Y en esta película hay unos hombres que les da la idea de resucitar a otro hombre. Y en aquel tiempo eso era algo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué trama tan interesante esta película! Porque ahora hemos sido bombardeados con tanta basura por el cine, que los hombres necesitan más y más que les dé cosas más grotescas. Pero en aquel tiempo esta película a mí me llamó mucho la atención. Y eran estos hombres que querían resucitar a otro hombre, y así lo hacen. Pero cuando este hombre resucita, el resucitado es un monstruo que se llama Frankenstein. ¿Cuántos recuerdan la película? Yo la veía con mi papá, ¿te acuerdas, papi? Ay, como yo de niño, cuando veía a ese hombre, temblaba Frankenstein. ¿Se acuerdan aquel hombre imponente? Y pensaba yo, cuando los hombres tratan de resucitar a los hombres sin el evangelio, terminan resucitando a un monstruo que se llama Frankenstein, que es un hombre que no está vivo, que está muerto y que no puede darle vida y dar al hombre lo que el hombre anhela y espera, lo que el alma verdaderamente necesita. Vivimos en un mundo hoy donde los hombres prometen grandes cosas, prometen políticamente, prometen culturalmente, prometen socialmente, prometen a través de la religión, prometen hoy que si vienes a Cristo te haces rico, prometen tantas cosas. Pero si las promesas no están basadas en las promesas del evangelio, lo que están caminando hoy aparentemente con vida no es más que muchos Frankensteins en este mundo. El hombre, habiéndose resucitado a sí mismo, termina con un Frankenstein delante de ellos. Los hombres han querido resucitar a través de la ciencia,
de la educación, de la prosperidad, de la espiritualidad y de la religión. Pero sin el verdadero poder del Evangelio de Cristo, todo esto simplemente ha producido la propia justicia del hombre, la propia voluntad del hombre, los caminos engañosos del hombre y los demonios frankensteinianos que tienen al mundo hoy sumido ¿en qué? En apostasía y en oscuridad. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Hay un poder que levanta al hombre muerto. Hay un poder que puede levantar a ese hombre que está muerto. Y es el poder del Evangelio en nuestra vida. Nosotros en esta estación de resurrección queremos proclamar que hay una sola forma en que el hombre puede venir a vida y a vida verdadera. Pero para eso tenemos que entrar, hermanos, en un tiempo donde no hay deseos de oír la palabra profética. Pero pastor, si hay muchos profetas, yo profetizo que vas a tener tal dinero y que vas a... La palabra profética y el verdadero ministerio profético se mueve en el ministerio del Evangelio. Nosotros no tenemos otra profecía o otra palabra profética que no sea proclamar la obra sobrenatural, la obra soberana de Dios que da vida a los muertos. El ministerio apostólico es precisamente el ministerio que hemos recibido del apostolado de aquellos que fueron llamados por Jesús, fueron testigos oculares de su resurrección y recibieron finalmente de Jesús y de su Espíritu la palabra profética más segura. A ella escuchar, a ella prestar atención. Cuando proclamamos y nos movemos en este apostolado que está con nosotros todavía, y está con nosotros el apostolado siempre que nos movamos en la comisión del Evangelio, en la comisión de aquel Jesús que dijo: los muertos oirán la voz de Dios y aquellos que la oigan vivirán. Oh, como hay milagros hoy en iglesias apostólicas, pero yo me pregunto si los muertos están viviendo. Yo me pregunto si las almas están escuchando el verdadero evangelio de Cristo y están viniendo a resurrección, o si estas iglesias están llenas de Frankensteins. Y Frankenstein al final del día, ¿qué te hace? Te ataca, te mata. El ministerio apostolado verdadero, aquel que es enviado, aquel que es comisionado para salir, y nosotros salimos en ese ministerio apostolado, no porque David Menéndez sea un apóstol, nosotros todos nos movemos en el apostolado que hemos recibido, que es el apostolado del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. En ese llamado, en esa comisión de Cristo, nosotros todos hemos recibido esa comisión a salir de aquellos que fueron verdaderos apóstoles. Aquellos, los 12, contando a Pablo, fueron los verdaderos apóstoles y nos han dejado la doctrina, la palabra de Dios y el evangelio para ir a este mundo, y con la predicación del evangelio, que es la palabra profética más segura, podamos levantar a los muertos de sus tumbas. ¿Cuántos tendrán oídos para escuchar esto? Que en esta estación de resurrección nosotros podamos proclamar eso. Podamos venir a las palabras de Jesús aquí en Juan 5. Leímos el 25, vamos a leer el 21. Vamos a ir terminando, hemos introducido esta serie en esta mañana.
Dice, mira lo que dice el Señor en Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta palabra profética y apostólica del Evangelio es la única palabra que puede dar vida y la da a los que el Hijo se las quiere dar. A los que el Hijo se las quiere dar. Es la palabra del Evangelio. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice Romanos 3, del 10 al 18. Lo hemos leído muchas veces. Ustedes lo pueden leer en su casa. Pero yo me pregunto, pueblo, ¿podemos nosotros confiar que Dios tiene en su propósito salvar a un pueblo? Y que Dios no falla en esa misión. ¿Podemos confiar en eso? Y salir y entregarnos a esta misión de levantar muertos a través de la palabra profética. No es a través de mi declaración. Yo no sé cuál fue la última vez que ustedes vieron a un muerto físico ser levantado en uno de estos lugares. Porque yo lo que veo es que el agua de pronto cubre una botella y se vuelve roja el agua, o abren la Biblia y hay un polvito. Pero yo no sé cuándo traen, ¿por qué no van al cementerio y levantan unos cuantos muertos? ¿Por qué no hacen eso? Yo no sé por qué no hacen como hicieron, ¿verdad? Cuando Ananías y Zafía cayeron, ¿qué? Cayeron muertos cuando mintieron al Espíritu Santo. No sé. Dios sana. Dios es poderoso. Dios levanta. Dios tiene poder para hacer grandes cosas en nuestra vida, pero hay un espíritu anticristo y engañador que lo único que quiere hacer con el pueblo es robar y saquear vuestro dinero. Falsos maestros, falsos profetas, creando una dependencia de ¿quiénes? De los super ungidos, de aquellos que claman tener a una unción. Pero dice la palabra de Dios que la verdadera unción la tiene ¿quién? La iglesia, el pueblo que ha recibido este mandato y este llamado del Señor. Mira lo que dice la palabra, si vamos a Primera de Juan, vayan a Primera de Juan un momentico. Ahí en Primera de Juan, Juan el anciano una vez más nos dice, Juan 1, discúlpeme, primera epístola de Juan capítulo 2. Primera epístola de Juan capítulo 2, comenzando en el versículo 18. Dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hay muchas personas que aparentan ser, aparentan estar, aparentan hacer grandes cosas. En tu nombre hicimos milagros. Apartaos de mí, nunca os conocí. Esta generación perversa demanda ¿qué? Señal. ¿Lo que dijo Jesús? ¿Qué obras? Le preguntaron, ¿qué obra vas a hacer para que te creamos? Es muy interesante que hoy tenemos un ambiente en nuestras iglesias evangélicas donde los superapóstoles dicen que ellos hacen obras para que las personas crean. Y hay un pueblo que va detrás de estas obras. Muéstranos las obras para creer. Jesucristo dio la respuesta y dijo: esta generación perversa demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás, que estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. ¿Cuál es esa señal? El Evangelio, la obra de Jesucristo. Aquella obra que puede resucitar a los muertos. Porque todos los demás milagros iban a apoyar ¿qué?
la obra de Cristo en la cruz, que Él era el Mesías, y por eso hubo esta extraordinaria manifestación de milagros. ¿Puede Dios todavía hacer milagros? Claro que sí, pero en aquel tiempo hubo una extraordinaria manifestación y acompañamiento del ministerio de Jesús de estos milagros y con los apóstoles, precisamente para poder apoyar que el reino de Dios había venido con poder, que el reino de Dios estaba con nosotros, que el evangelio era el poder de Dios para salvación. Dice: señal no les será dada. Esta generación perversa pide señal. Mira lo que dice el anciano Juan: salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros, pero algunos de ustedes tendrán la unción. Eso es lo que dice. Estamos leyendo la Biblia, pueblo. Dice: pero vosotros. Escuchaba yo a alguien en la radio decir: porque para ser hijo mío y tener mi unción y mi cobertura hay que hacer esto, esto y aquello. La Biblia dice que vosotros tenéis la unción, que la iglesia tiene la unción, que los hijos de Dios tienen la unción, tienen el Espíritu Santo, han recibido la palabra profética segura del evangelio de Jesús, del poder de Dios para resucitar a muertos espiritualmente y que vengan a vida y salvación y perdón de pecados a través de Jesucristo. Esa unción la tenemos nosotros como iglesia, ese apostolado, esa palabra profética, esa comisión. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pueblo amado, en esta estación que comenzamos, recordemos dónde está la unción. La unción tenía que ver y era representada, ¿verdad? Los hombres de Dios eran ungidos con aceite. Representaba que el poder, la presencia de Dios estaba con ellos. Que eran capacitados para una labor, para una tarea, pero lo que profetizaba la Biblia es que un día venía el Kyrios. ¿Qué cosa es el Kyrios? El Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo? El Rey. ¿Qué quiere decir el Rey? El ungido. La iglesia solamente proclama a un ungido, a Cristo nuestro Señor y Salvador. Al ungido, porque estaba ungido para hacer una labor. ¿Qué labor? El dar su vida por nuestros pecados, el tomar tu lugar en la cruz y morir para cubrirte con tu sangre preciosa y para adoptarte como hijo, darte la adopción de hijo en la justificación del Cordero, porque Él fue el único ungido para vivir una vida perfecta y la vivió a tu favor para cubrirte con su justicia perfecta, porque Él resucita y vence la muerte, y la muerte y la tumba no pueden aguantarlo, para que nosotros en Él también podamos vencer la muerte y ser levantados y ser resucitados espiritualmente a nueva vida y tener en nosotros el Espíritu Santo, que es el depósito y la garantía de que vamos a llegar al final por su unción, por su palabra del evangelio, por su obra. Esa es tu esperanza, es esa tu religión, es esa tu confianza, es esa tu vida y tu resurrección en el ungido. Mi deseo es que pueda ser así. En esta estación vamos a proclamar el evangelio. Inviten, pueblo, la semana que viene vamos a entrar más profundo en esta obra de Jesús que resucita a los muertos a través del evangelio. Inviten a otros que también están muertos, quizás para que puedan vivir. Oremos. Amante Padre, te damos gracias porque nos has librado de este mundo perverso, de esta generación perversa que tiene apariencia de piedad, mas niega la eficacia de la misma. La piedad es la obra de Cristo, es el evangelio. Y hay personas que
confiesan con sus labios a Jesús, pero en realidad no han creído la obra sustitutiva y expiatoria de Cristo a su favor. En realidad todavía tratan de establecer su propia piedad, su propia justicia. Se tratan de resucitar a sí mismos. Pero nosotros, como tu iglesia y como este remanente comprometidos a predicar las buenas noticias, miramos al ungido, miramos al Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne, encarnado, viviendo una vida perfecta para que yo pueda tener justicia delante de Dios, muriendo por mis pecados para yo encontrar perdón, resucitando para yo poder venir a nueva vida, a poder santificarme en Él y a poder un día ser glorificado. Oh Padre, es mi deseo y mi oración que sea alguna vida aquí hoy que no tiene vida, que está muerto, que hoy a través de la palabra del Evangelio pueda escuchar que Cristo lo amó y se entregó a sí mismo por él en la cruz del Calvario, y que hoy a través de la fe, echando a un lado sus esfuerzos de Frankenstein, pueda decir: yo abandono mi justicia, yo abandono mis esfuerzos para poder creer. Veo hoy a Cristo muriendo a mi favor. Él es mi justicia, Él es mi unción, Él es mi salvación. En ti confío, Señor. Ten misericordia de mi pecador. Si ese eres tú en esta mañana, tú tienes vida por la sangre del Cordero. Tienes vida por el sacrificio de Cristo. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, a levantarnos en esa proclamación del Evangelio y salir y predicar este Evangelio a toda criatura. Y proclamar que hay una forma de venir a vida, y es a través de Cristo, el ungido de Dios. En su nombre oramos y a Él le damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.